Dicen que un viaje de 1000 millas empieza con el primer paso. Esta semana dimos el primer paso y yo me siento realmente complacida de estar hoy compartiendo con ustedes el día de hoy, porque la semana que vivimos a partir del 1 de octubre fue realmente emocionante. Si dejamos a un lado todos los aspectos que tienen que ver con una implementación de una nueva normativa, más a nivel procesal, que tiene impacto tanto en la parte tecnológica, en la parte de tramitación y en la propia aprehensión que puedan tener las personas. Es emocionante. ¿Cuántos años han esperado todos aquellos profesionales que se dedican de corazón, alma y cuerpo a litigar y a resolver procesos en materia de familia? ¿Cuánto hemos esperado para tener una norma procesal que se adapte a toda la jurisprudencia que se ha emitido por la Sala Segunda y por el Tribunal de Familia a través de los años y que han tratado de aplicar los principios que ya ustedes vieron la semana pasada, todos estos principios del derecho de familia, todas estas convenciones que se aplican y que van encaminadas a proteger poblaciones diferentes, todas estas situaciones que nos indican que con normas convencionales tenemos que aplicar el derecho pro homine, porque todas las personas tenemos condiciones diferentes en situaciones diferentes. Ahora se resumen en un código procesal que es nuestro, y que poco a poco también tenemos la posibilidad de ir, al igual que la norma sustantiva ha ido avanzando y se ha ido modificando, se ha ido reformando, se ha ido derogando, también tenemos la posibilidad de perfeccionarla, pero ya desde el punto de vista del derecho de familia y no desde el punto de vista de otro derecho que tal vez no comprenda exactamente esta situación particular que tienen las personas que cobija y abriga el derecho de familia. El éxito también comienza con el primer paso. Y el primer paso que estamos dando es la capacitación. Estamos aquí para capacitarnos. Yo esperaría que cada uno de ustedes no esté aquí sencillamente porque tiene miedo, sino porque quiere conocer, quiere colaborar. Y había un comentario en Facebook, porque ustedes saben que somos muy dados a ver, tal vez no las noticias, sino los comentarios, y ahí nos reímos un poco, nos enojamos otro poco, y todavía hay un comentario que decía que había que dar las charlas desde el punto de vista del abogado y no desde el punto de vista del juez. Y si les digo que si vamos a dar una charla y si les vamos a decir desde el punto de vista del abogado, pues van a salir también regañados, porque si a los jueces de familia les exigen todas estas características propias de una persona juzgadora, que además de su probidad, además de su transparencia, tiene que ser aquel conocimiento continuo, aquel estudio continuo de toda esta normativa, de todos los aspectos, de todas las situaciones, de toda la jurisprudencia, esa sensibilidad que no puede pasar a lo subjetivo, que tiene que ser objetivo, pero que tiene que aplicarse con principios, que es sumamente complejo, también les aplica a los litigantes. Entonces el litigante tiene que tener un compromiso real, un compromiso de transparencia, de probidad, y esta norma procesal le exige al litigante, mire, colabore con la autoridad judicial, mire, explíquele a su cliente efectivamente a lo que usted va, no le mientan, no le generen expectativas que no se le van a cumplir. Nosotros estamos ante un derecho de familia que establece situaciones reales. Cuando ustedes como abogados y nosotros como juzgadores nos vamos a la casa, nos vamos y dejamos a estas personas con sus conflictos, con sus problemas acabados, inacabados, bien llevados, mal llevados. Entonces, esto también se traslada al litigante estas características, este deber de continua preparación, este deber de estudio, este deber de querer realmente litigar en materia de familia y no hacerlo. Y así el asunto, porque yo tengo 33 años de colegiada aquí en el Colegio de Abogados. Yo recuerdo cuando yo litigaba, yo fui litigante por 19 años. Yo soy de San Carlos y cuando yo litigaba siempre mi pasión fue el derecho de familia, pero nunca tenía plata.
Nunca tenía dinero. Tenía otro trabajo para poder pagar mi oficina. Y me pagaban con piñas, me llevaban racimos de banano, plátanos. Y entonces es una cuestión de mística. El litigante debe tenerla. Obviamente la parte monetaria es importantísimo, pero la calidad de un litigante se mide con su preparación y con la forma en que se refleja dentro de los procesos. Y eso lo vemos los juzgadores. Eso lo vemos los juzgadores. Y eso lo vemos también en los resultados. Entonces, desde ese punto de vista es importante que ustedes también comprendan que tienen la misma obligación desde su posición, la misma obligación. El proceso resolutivo familiar actualmente, como lo tenemos ahora, porque como ya ustedes escucharon al licenciado Giovanni Cavallini, se vienen reformas. Y no serán las únicas, me imagino, no sé, me imagino, porque el Código Procesal, el Código de Familia ha sido reformado constantemente. Y es ahora que lo vamos a ver. Porque también, conjuntamente con el Código Procesal, tenemos que tener bien claro la norma sustancial. O sea, no podemos llegar aquí a aprendernos un código procesal de familia si no conocemos las normas sustanciales, si no conocemos la jurisprudencia, si no conocemos los diferentes criterios, si no conocemos las consideraciones y todas estas sentencias que han llevado al legislador a tomar una decisión tal o que ha llevado al juzgador a tomar una decisión tal. Comprende audiencias orales y eso ha sido una cuestión de que todo el mundo está asustado, nervioso por las audiencias orales, porque en realidad en un principio contempla dos audiencias orales, la audiencia inicial, la audiencia de recepción de prueba y decisoria del proceso. ¿Qué pasa con esto? Miren, no podemos estar nerviosos con las audiencias orales cuando tenemos años de tener audiencias orales en Costa Rica en materia de familia y el Tribunal de Familia ha emitido consecutivas sentencias y jurisprudencias respecto a la oralidad en violencia doméstica. Violencia doméstica es un proceso oral con una audiencia única oral y es ahí donde se desarrolla todo. Y entonces el Tribunal de Familia ha venido a través del tiempo perfeccionando y ayudándole al litigante, emitiendo sentencias académicas para que entiendan en familia cómo se desarrolla el proceso de las audiencias orales. Además, tenemos las audiencias orales en declaratoria de abandono. Es una audiencia oral, establecida a partir del artículo 123 del Código de Familia, entonces no es nuevo. Es una audiencia oral donde ahí se desarrolla todo y se emite una parte dispositiva. Y tenemos el principio de inmediación. Entonces, la audiencia oral, esto no es nuevo. También tenemos la audiencia oral de filiación, el artículo 98 bis, que también establece las pautas en las cuales se va a dirigir esa audiencia y se resuelven excepciones, se resuelven cuestiones interlocutorias, se subsana el proceso y todo. Entonces, es una audiencia oral y tenemos años de que rige esa norma del artículo 98 bis. También teníamos, porque ya no existen, igual que en la de filiación, la audiencia de adopción, que también está establecida y nos dice para qué es la audiencia de adopción y es oral. También la audiencia de medidas de protección en sede judicial es oral y nos dice exactamente la norma en el Código de Niñez y Adolescencia qué hacemos dentro de esa audiencia oral. Entonces, ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué estábamos asustados? La oralidad no implica el hecho de que usted se siente frente a una persona juzgadora o frente a otra persona y le cuente toda su vida, sino que es una cuestión de poder dominarse. El asunto no es quién habla bien o quién se expresa bien, sino cómo se hace. El asunto no es si tenemos linda voz o fea voz, sino cómo se hace, cómo la expresamos. Por eso el código habla de lenguaje no adversarial y tenemos también que tener claro que en los procesos de familia, en las diferentes audiencias, vean que las audiencias iniciales empiezan con una conciliación. O sea, no podemos ingresar adversarialmente cuando lo primero que tenemos es una audiencia de conciliación. Entonces, este lenguaje que el litigante tiene que transmitirle tanto a su cliente como a la otra parte y al otro abogado es un lenguaje tranquilo, no adversarial. Y poder tratar de llevar a las partes a un convenio total o parcial, pero que realmente
pueda colaborar con ellos para que este conflicto de familia, que es algo bien, bien feo, pueda bajar ese tono, si se puede, porque esto es lo que quiere el Código Procesal de Familia, y por eso determina que el centro de este código es el ser humano, que tampoco es nuevo, porque el derecho de familia ya lo había contemplado desde hace mucho tiempo. Tampoco es nueva la participación de la persona menor de edad, porque esto ya estaba contemplado en convenciones internacionales, y para nosotros, los amantes del derecho de familia, no podemos decir, mire, esto es nuevo. Escuchar a la persona menor de edad es nuevo, que él tenga la oportunidad de hablar o emitir, esto le toca a Yerma, ¿verdad? Pero espero que no me esté viendo. Entonces, el asunto, esto no es nuevo. Entonces no podemos llegar y decirnos, mire, esto es nuevo. No, esto es emocionante. Estamos aplicando una normativa que estábamos ansiosos de que entrara, que vamos a encontrarnos con un montón de cosas, sí, pero lo emocionante es que, y lo importante es que es nuestra, y que podemos ir perfeccionando esto, y que todos somos parte de este momento histórico. Nunca hemos tenido un código procesal de familia. Nunca. Comprometámonos con nuestros clientes, comprometámonos con las personas usuarias. Y yo hablo mucho, por eso es que no creo que me alcance el tiempo. El asunto es que este es un problema. Igual, es claro para ustedes y para mí que no es algo que yo me sepa de memoria. Yo aquí no puedo venirles a decir a ustedes respecto de los criterios, o cómo se ve, o cómo los jueces han interpretado, porque tenemos una semana con esto. Y en realidad, además, fueron como 2 días de emoción, ¿verdad? Por la adrenalina de que entró en vigencia, yo no lo podía creer. Y después, los otros días, para poder, a pesar de que se había establecido políticas de cómo íbamos a entrar a trabajar, pues no es lo mismo, ¿verdad? Ya estando dentro, haciendo esto. En cuanto a la Defensoría Social, siendo yo de San Carlos, es una zona, en la zona norte, hay mucha gente migrante, hay mucha pobreza, hay trabajo, mano de obra de otros países, personas en situaciones bastante complicadas. Entonces, siempre he considerado todos estos trabajos sociales, porque también por la Iglesia Católica tenía una parte ahí que también trabajaba en aspectos sociales y económicos que tenían que ver con los juzgados. Considero loable y siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Si lo van a hacer, hágalo realmente, con el corazón y con la conciencia de lo que ustedes están haciendo, con conocimiento de causa. Porque hacer las cosas por hacerlas no funciona. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, si querés practicar derecho, el derecho de familia, pero no te gusta, no lo hagas. Está derecho laboral, derecho agrario, civil, cobratorios, vayan donde es penal, donde ustedes van. Pero si van a una audiencia mal, que uno ha visto que no tienen nada de vocación, pues traten de prepararse bien o mejor abstenerse. Hay que trabajar bien en materia de familia. Y el juez de familia y el abogado de familia no es como decían antes, ay, es que usted parece de familia porque se ve tan buena. Bueno, yo no soy buena, no parezco buena, soy muy brava. No es que uno tenga que parecer bueno, ser muy dulce para hacer, ¿verdad? Como, eso es mentira. Somos fuertes. No es lo mismo procesar a una persona por un homicidio que resolver un divorcio con guardas, régimen de visita, problemas con niños, problemas con personas con discapacidad. Irse a su casa y comer y seguir con su vida. Hay que tener mucha fortaleza, mucho conocimiento, mucha entereza. El proceso resolutivo familiar es aquel que fue destinado para todas las pretensiones contenciosas. Entonces ya de ahí ya nos ubicamos. Son todas las pretensiones contenciosas. Se pegó. Ay, ya recuerdo.
Todas las pretensiones contenciosas. ¿Y cuáles son las contenciosas que hemos visto? Divorcio, separación judicial, nulidad de inexistencia del matrimonio. Vamos a ver. Tenemos el reconocimiento de unión de hecho, tenemos los procesos de filiación, tenemos, ¿cómo dura? Es que cuando yo nací no había esta tecnología, entonces como que no se adecua a mí. Ahí viene el muchacho. Bueno, entonces contempla todas las pretensiones contenciosas y ahí vamos a ver que hay pequeños detalles en otros procesos que se pueden convertir en procesos contenciosos, y eso también, recuerden que lo hemos visto con la antigua normativa, cuando había contención, por ejemplo, en depósitos judiciales, se transformaba en proceso contencioso. Y, ¿qué les dije? La edad, ¿hacia dónde apunto? Ahí está, ahí está. ¿Y por qué no? Entonces, tenemos claro que son los procesos contenciosos. A mí me gusta siempre, a la hora de revisar la norma procesal, entender que también para poder aplicar una norma procesal correctamente tenemos que conocer el derecho de fondo. Entonces, tenemos el divorcio, ¿verdad?, como un proceso contencioso que está regulado del artículo 48 al 57 del Código de Familia, y tenemos que el divorcio, el artículo 48 fue adicionado en el 2020 por la Ley para la Reivindicación de la Autonomía de la Voluntad en el proceso de divorcio. También tenemos que, porque el proceso de guarda, que tiene mucho que ver con el divorcio, que fue reformado en el año 2019, el 13 de diciembre. Entonces es importante, para poder aplicar la norma procesal, conocer absolutamente todas estas reformas que el Código de Familia ha tenido. En cuanto a la separación judicial, también hubo una reforma por la Ley 9781 en el 2021, del artículo 60, teniendo en cuenta, y recordemos que la separación judicial no produce cosa juzgada, ¿verdad? Tenemos el artículo 63 del Código de Familia. La nulidad de matrimonio, regulada del 10 al 22 y del 64 al 68 del Código de Familia, recordando que el inciso 6 del artículo 14 fue anulado mediante la resolución de la Sala Constitucional 12.782 del 8 de agosto del 2018. Y el inciso 7, reformado por la Ley de Relaciones Impropias del 2017. Entonces, como vemos, va unido todo lo que tengamos que ver con la materia procesal con el derecho sustancial. Ahora tenemos la unión de hecho, que es una pretensión contenciosa en cuanto al reconocimiento de unión de hecho, porque puede hacerse también de forma no contenciosa, según el Código. Y hay que recordar que ahora la numeración empieza del artículo 245 porque fue reformado en mayo del 2022. Entonces, como vemos, ahí se corrió esta normativa porque también se introdujeron unos artículos en cuanto al cuidado de personas en el Código de Familia por donde estaba la curatela. Tenemos el régimen patrimonial del matrimonio o de la unión de hecho, que también es una pretensión contenciosa y que está establecida en el artículo 41 del Código de Familia y del 45 al 47 del Código de Familia, en cuanto a la unión de hecho. También podemos encontrarnos un proceso resolutivo familiar en caso de oposiciones en el trámite no contencioso o divorcio, separación judicial y cesación de la unión de hecho. Como yo les decía, estos procesos no contenciosos pueden convertirse en resolutivos familiares y así los contempla el artículo 93 del Código Procesal de Familia. Esto quiere decir que el Código Procesal contempla lo que puede suceder cuando hay una oposición en estos procesos no contenciosos de divorcio, separación judicial y cesación de la unión de hecho. En cuanto a la filiación es contemplada como un proceso resolutivo familiar, recordando que se deroga el artículo 98 bis del Código de Familia, que recuerden ustedes que fue introducido en el 2001 y que
establecida en el inciso G, la audiencia oral, y también venía la demanda, la contestación de la demanda, la competencia, todo esto lo establecía esta normativa, pero ahora vamos a abordarlo desde el punto de vista del proceso resolutivo familiar. También, bueno, en esto tenemos la impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento, declaratoria de hijo extramatrimonial, los procesos de emplazamiento como investigación de paternidad, afirmación o declaración de paternidad del 91 al 99 del Código de Familia. También podríamos encontrarnos dentro del proceso resolutivo familiar la oposición al reconocimiento de hijo de mujer casada en vía administrativa, que podríamos encontrarnos que el reconocimiento de hijo de mujer casada que se realizó en la vía administrativa exista una oposición, entonces ya debería convertirse a un proceso resolutivo familiar. Estos son algunos de los supuestos que podríamos encontrarnos en cuanto al resolutivo. También la impugnación de lo resuelto en vía administrativa en el trámite de la ley de paternidad responsable, también como un proceso resolutivo familiar, que también podría establecerse como un proceso resolutivo familiar. Estos serían las paternidades reconocidas mediante la ley de paternidad responsable, que ya todos conocemos. En cuanto a la responsabilidad parental, también en lo que es contencioso, podemos conocer lo que llamamos la guarda, la custodia, la interrelación familiar, que son las visitas, la salida del país, y todo conflicto sobre la responsabilidad parental. Si hay un conflicto de responsabilidad parental, pues se ventila por medio del proceso resolutivo, tomando en cuenta que tenemos que tener en consideración el hecho de que la participación de la persona menor de edad en todos estos procesos, que tampoco es nuevo, ¿verdad? Siempre recuerden que se ha llamado a entrevista a las personas menores de edad, dependiendo de su edad, y para que ellos puedan opinar en cuanto a lo que los papás están dirimiendo dentro de un proceso judicial en cuanto a sus atributos. Ahora lo importante es que tanto la participación de una persona menor de edad puede llegar a enfocarse dentro de un proceso judicial. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto al abordaje de las menores de edad desde el punto de vista del litigante. Recordemos que la persona menor de edad en Costa Rica, bueno, por el momento, por ahora, pues estamos viendo qué va a pasar. Cuando históricamente papá o mamá van donde un abogado, le pagan los honorarios a este abogado, acuden a esta defensa, pero el niño no. Entonces, la práctica de que le digan a uno, mire, yo le pregunté al niño y él en realidad me dijo que la mamá esto, la mamá otro, hay que tener claro que el niño está acudiendo a este profesional acompañado de uno de sus padres. Entonces, esta manifestación de la persona menor de edad puede ser sesgada. A veces es mejor solicitar a la autoridad judicial que realice una entrevista muchísimo más objetiva, ya sea por medio de sus profesionales, en una cámara de GESEL o de alguna forma, para poder que sea más objetiva esa manifestación de la persona menor de edad. Es claro que si yo tengo 8 años y voy con mi papá donde un abogado, yo voy a decirle al abogado lo que mi papá quiere escuchar. No sabemos en qué condiciones hicieron estas manifestaciones. Y también es revictimizar a la persona menor de edad colocándola en una situación bastante compleja al verse inmerso dentro de un conflicto de lealtades, ¿verdad? Son pequeños detalles personales. El Código de Familia en el artículo 151 dice que habla también dentro de todas estas modificaciones que en caso de conflicto, a petición de cualquiera de ellos y mediante el procedimiento resolutivo familiar establecido en el Código Procesal de Familia, el tribunal decidirá apegándose estrictamente a los plazos. Entonces, como vemos, ya está establecido y ya está remitiendo al Código Procesal de Familia. Esto, insisto, es importante conocer la norma sustantiva porque en muchas no cambiaron, pero hay pequeños detalles, pequeños grandes detalles que existen en unas normas procesales, en unas normas sustantivas.
El Código de Familia en el artículo 152 nos habla sobre los atributos de la responsabilidad parental, guarda, crianza, educación y régimen de interrelación familiar, y fue reformado en el año 2019. Entonces hay que tener claro que hay reformas bastante actuales en cuanto a estos artículos, y hablan muchísimo respecto a los derechos del entorno familiar, a los derechos de la persona menor de edad, y también ajusta esas pretensiones, por ejemplo, en guarda, a lo que convencionalmente se ha establecido, como podríamos hablar de la famosa guarda compartida, conveniente, guarda compartida, que no hemos considerado realmente poderla practicar, implementar y poder aconsejarles a las personas el beneficio que puede acarrear para sus hijos una guarda compartida. Y yo puedo entender, no entiendo, ¿verdad? No entiendo el asunto de la parte económica, porque muchas veces la guarda compartida no se quiere hacer, aunque esté en las condiciones, ¿verdad? Se den las condiciones, porque una guarda compartida entre alguien de Pérez Celedón y de Liberia va a ser muy difícil, pero si se dan las condiciones para una guarda compartida, a veces no prospera la decisión por un asunto de pensión alimentaria, económica. Entonces, seguimos siendo adultocéntricos en procesos que benefician a la persona menor de edad. Tenemos que trabajar exactamente estos aspectos para poder aplicar correctamente las normas convencionales, el Código de Niñez y Adolescencia y el Código Procesal de Familia, que enfoca muchísimo la participación y los derechos de la persona menor de edad. Encontramos la suspensión, pérdida o extinción de la responsabilidad parental con o sus fines de adopción. Como ustedes pueden ver, este artículo, aparte de que se deroga todo lo contenido a la declaratoria de abandono en el Código de Familia, no contempla la declaratoria de abandono dentro de sus causales, del Código Procesal, de sus causales, de los procesos que contempla el proceso resolutivo familiar. Hay que también tener en cuenta que el artículo 158 y 159 del Código de Familia fueron reformados por la Ley de Reparación Integral de las Personas Sobrevivientes de Femicidio en el 2022. Por lo tanto, los códigos de familia tienen que estar completamente actualizados cada semana, más o menos, por ahí anda. Este casi no se ve. El artículo 297 del Código Procesal de Familia prevé que en los procesos resolutivos de determinación familiar, de determinación de responsabilidad parental con fines de adopción y de declaratoria de adoptabilidad se puede resolver la misma adopción. Entonces, también nos genera herramientas que facilitan poder tomar una decisión conjunta con todos estos aspectos que unificados dentro de un proceso nos puede llevar a tomar una decisión integral muchísimo más sustancial de este proceso de adopción. ¿Por qué? Porque desde el inicio se promovió el proceso de extinción de responsabilidad parental con fines de adopción. Entonces se pueden promover los dos procesos en uno solo, ¿verdad? Que es importante y tiene que ver mucho con esta énfasis que tiene el Código Procesal, que es resolver los conflictos de familia de forma concentrada. Tengo que correr, vamos a ver. Como les dije, se deroga lo referente de la declaratoria de abandono que contempla el Código de Familia desde el artículo 115 al 124, por ahí anda. Se deroga ese capítulo, ¿por qué? Porque ya esto se contempla en el proceso resolutivo familiar. Los procesos de modificación de fallo, que son aquellas pretensiones que pretenden modificar fallos que pueden ser modificados, ¿verdad? Que pueden ser modificados, es también un proceso resolutivo familiar y así lo contempla este artículo 222 del Código de Familia. Entonces, recuerden que el asunto del incidente de modificación de fallo, que ya todos conocemos, ya es un proceso resolutivo de modificación de fallo, donde yo aconsejaría que pudieran con la demanda aportar todos aquellos antecedentes importantísimos para que se tengan como prueba el juzgador dentro de este proceso resolutivo familiar. También los daños y perjuicios, esto es buenísimo, ya lo teníamos en el artículo 48 bis del Código de Familia. En cuanto a los daños y perjuicios, está establecido de las causales sanción en materia de divorcio y ya contempla como un proceso
independiente los daños y perjuicios dentro del proceso resolutivo familiar. Claro que hay que pensar también que cuando solicitamos daños y perjuicios es importantísimo y seguirá siendo importante el hecho de indicar los hechos que originan estos daños y perjuicios y además estimarse. Es algo que colabora con la decisión judicial y que facilita la ejecución de la propia decisión judicial. Entonces, explicar cuáles son los hechos que originan esos daños, esos perjuicios y además estimar esos daños y esos perjuicios, ¿verdad? Fundamental, eso es importante. La oposición fundada en la declaratoria de adoptabilidad en vía administrativa, que establece el artículo 295 del Código Procesal Civil, también es un proceso resolutivo familiar, porque hay una oposición, se vuelve un conflicto contencioso, y la oposición a la adopción regulada del artículo 298 al 302 del Código Procesal de Familia. Como les quiero repetir, esto es lo que contempla el Código Procesal. Muchas cosas pueden cambiar, incluso el Código Procesal de Familia le da una interpretación, le da una posibilidad de interpretación amplia a la persona juzgadora con todos los principios que éste contempla para que tome las decisiones que se ajustan más a la situación X en particular. Entonces podemos encontrarnos sorpresas, pero sorpresas agradables. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que se resuelva el conflicto familiar de una forma que tutele los derechos de las personas inmersas en esta situación. Otros que establezca la ley, por ejemplo, en el caso de oposición a los procesos de petición unilateral, ¿verdad? Podría pensarse en un resolutivo familiar y como yo les digo, bueno, el proceso de petición unilateral es un proceso que simplifica y el proceso resolutivo tiene términos más amplios y la persona juzgadora podrá utilizar las herramientas, la forma y la vía que más se ajuste a las necesidades de las personas que están inmersas en esa situación. El artículo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que los permisos de salida del país de una persona menor de edad cuando existe conflicto se diriman en el proceso resolutivo familiar. Otros que establezca la ley, entonces la ley puede establecer otros procesos que se tienen que dirimir dentro del proceso resolutivo familiar. Por ejemplo, en el artículo 160 del Código Procesal de Familia, donde habla de cualquier discusión acerca del contenido o la validez de los acuerdos conciliatorios extrajudiciales en materia alimentaria, ¿verdad? Puede ser dirimido. Otras pretensiones no previstas con un trámite especial y esto es lo que tendremos que ir viendo conforme pasan los días. Apenas tenemos 4 días de estar con esta nueva norma y ahí lo vemos. Hay que recordar lo que establece, lo que se quiere con la competencia ampliada establecida en el artículo 13, 14 y 15 del Código Procesal de Familia, que establece la posibilidad, y yo vuelvo a repetir que esto está ajustado ya en una normativa, ya lo tenemos explicado en el Código Procesal de Familia, pero también anteriormente se daba la posibilidad de que en un proceso de familia las partes acordaran su divorcio, la guarda, las visitas, la pensión alimentaria y posteriormente estas sentencias homologatorias se tramitarían para la ejecución en las vías correspondientes. Esto hacía que el conflicto familiar se resolviera en un solo acto y por supuesto que ayuda mucho a lo que es bajar la tensión familiar, resolver un conflicto y que cada persona pueda continuar dentro del círculo familiar ya con su vida. Entonces, es importante la competencia ampliada porque, por ejemplo, el artículo 13 le pide como requisito en la demanda que se informe si existe un proceso judicial que tenga que ver con el conflicto familiar. No es que vayan a traer un proceso porque la abuela tiene una salvaguardia allá, no, es del conflicto familiar, por ejemplo, en un divorcio, entonces que tenga que ver con este conflicto que se está dirimiendo. Esto lo vamos perfeccionando con la práctica, yo sé que todo va a estar bien. Deben verse involucradas las mismas partes, las pretensiones sobre una misma situación familiar, incluido el proceso de pensión alimentaria,
que cambia un poquito ahora con la reforma, acumulación de pretensiones en virtud de la competencia ampliada podrá hacerse únicamente si se llevan a cabo hasta el inicio de la audiencia de prueba en el proceso resolutivo. Entonces vemos que acumular estas pretensiones en virtud de la competencia ampliada solo puede hacerse si se llevan a cabo hasta el inicio de la audiencia de prueba en el proceso resolutivo familiar. Y es curioso que este proceso resolutivo familiar, a pesar de que es un proceso por audiencias, al ser oral también nos da posibilidades de oportunidades para poder hacer gestiones dentro de las pretensiones, dentro de la demanda que estamos haciendo, y que tal vez se habían quedado rezagados o surgieron de pronto, y será dentro de la audiencia donde se dirima si efectivamente proceden o no proceden, como pretensiones, ¿verdad? Y esto con excepción de los procesos, este conocimiento concentrado de los procesos de protección cautelar, obviamente, violencia doméstica, obvios por mutuo, adoptabilidad y restitución familiar, obviamente. Que por cierto, el proceso de restitución internacional de persona menor de edad también contempla la oralidad desde hace muchísimos años, porque se regía por la Convención de la Haya en los procesos de restitución internacional de personas menores de edad, entonces también era otra vía oral. ¿Cuáles son las etapas del proceso resolutivo familiar ahora, verdad? Hoy, sábado. Y también, hoy sábado y de aquí para adelante. Empecemos con la demanda. Los requisitos de la demanda. Ya no es la misma demanda que ustedes presentaban hace tiempo. La demanda va encaminada exactamente a cubrir todos estos principios procesales y estos principios del derecho de familia que se escriben desde el principio del código. Entonces, todos estos requisitos no son exigencias, son necesidades para la persona juzgadora. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Las calidades y nombres, todas estas obligaciones de colaboración que tienen las partes al momento de presentar una demanda de colaboración con la autoridad judicial, con los juzgados. ¿Para qué? No solamente para que sus demandas inicien con el pie derecho, sino que también se cuenten con toda esta información y que no tengamos que estar previniendo por los efectos que tienen las prevenciones que contempla el Código Procesal. Exposición clara de los hechos en que se basa lo pretendido. Siempre he escuchado, siempre se ha visto, se han hablado acerca de la informalidad del derecho de familia. La informalidad del derecho de familia no significa anarquía, no es el hecho de que yo pueda colocar unos hechos arriba, hechos abajo, empezar de abajo para arriba, de arriba para abajo, contar desde que yo nací, cómo me bautizaron, cómo me sacaron del hospital, como mi abuelita o de la persona, sino los hechos claros, ordenados y comprensibles. Tiene que ser así. Al igual que las resoluciones judiciales tienen que ser congruentes, tienen que ser claras, tienen que ser comprensibles, también lo que a nosotros nos están exponiendo tienen que cumplir esos requisitos, porque es muy complicado y ustedes también tendrían que ver, leer una demanda de 4 hechos y cada hecho de 4 páginas. Y de las 4 páginas tal vez es un párrafo el que explica exactamente el hecho. Entonces, tenemos que perfeccionarnos en esto, y esto no es solamente en la parte escrita, sino en la parte oral, porque si tenemos que contestar oralmente, tenemos que ajustarnos a los hechos de la demanda y a las pretensiones, y lo demás, ¿verdad? El por qué sucedió de esta manera o por qué yo considero que yo tengo ese derecho, ya se verá con el asunto de la evacuación de la prueba. Las pretensiones del proceso, especificando las pretensiones principales, subsidiarias y accesorias y su fundamentación normativa sustancial. Entonces yo les digo, miren, su fundamentación normativa sustancial. Esto es importante, entonces, para poder aplicar esta normativa procesal que potencializa la sustancial, tenemos que conocer la parte sustantiva. ¿Qué es lo que pretendemos con esta demanda? No tirar a piñata, ¿verdad? Como 35,000 cosas a ver qué pego, no, y fundamentarla sustancialmente. Es la seriedad de la demanda. La estimación de los daños y perjuicios, aquí dice que cuando se solicitan de manera accesoria con indicación de los hechos que los originan. Igual, considero que como pretensión principal o accesoria, los daños y perjuicios, ya sea que
cómo se soliciten, tienen que fundamentarse, tienen que describirse los hechos en que se fundamenta ese daño o perjuicio y tienen que estimarse también. El ofrecimiento de las pruebas y aportando las documentales, salvo que estas pruebas documentales no las puedan obtener las partes y que requieran una orden judicial. Informar al despacho de cualquier tipo de litigio en el cual se discuten pretensiones relacionadas, lo que ya vimos antes, con las partes o de las personas a quienes representan, se deberán indicar los datos requeridos para su identificación, competencia ampliada y conocimiento concentrado. Ya eso lo vimos. Y esto es un requisito de la demanda. Así que si ustedes esta semana te pusieron una demanda y no aportaron, dijeron no o sí o este o aquello, les van a prevenir para que corrija su demanda. Señalar medio y lugar en los casos en los que procede para recibir notificaciones futuras y el lugar en el cual se debe notificar el curso de la demanda. Entonces, si la demanda no cumple con alguno de los requisitos, estudiada la demanda, en el 216 prevé la corrección de la demanda. Ahora, la demanda puede ser rechazada de plano por improcedencia de la demanda, como llamamos demanda improponible. Para rechazar de plano la demanda, pues como siempre, porque esto no es nuevo tampoco, se toma en cuenta lo expresado en la demanda, la prueba aportada en ella y cualquier antecedente que se tenga conocimiento. El rechazo puede ser porque haya caducidad, la caducidad comprendida en la ley. Aquí tenemos varios artículos que comprenden la caducidad en materia de familia, lo relativo a las causales sanción en materia de divorcio, lo relativo a las causales sanción en separación judicial, lo relativo a la afiliación, al reconocimiento de unión de hecho. Son formas de caducidad que establece nuestro Código de Familia. La cosa juzgada material, donde debe existir una sentencia firme que produzca efectos de cosa juzgada material, se cumplan los elementos de conexidad necesaria entre el proceso nuevo y el ya resuelto. Esto puede provocar una demanda improponible, un rechazo de plano. La litispendencia, donde debe existir otro proceso en trámite con las mismas pretensiones de la nueva demanda, pero no hay acumulación de ambos procesos. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? No se acumulan ambos procesos, como se están acumulando hasta el día de hoy. La improcedencia por el objeto de la causa propuesta, y podríamos pensar que podría hablarse de una norma, de una demanda fundamentada en el artículo 242, un reconocimiento de hecho del Código de Familia, que en realidad ya no existe, o que en alguna situación que no contemple el Código de Familia, que no pueda ser promovido por el Código Procesal de Familia. Se notifica la demanda y se convoca a la audiencia oral de conciliación y contestación de la demanda, ya sea en forma personal o en la casa de habitación. Recuerden que antes de esto se estudió lo que es la competencia territorial, la competencia internacional, todos estos principios de competencia que ya contempla el código y que estos normas procesales de competencia van de la mano con todo lo que jurisprudencialmente se ha emitido a través de todos estos años y contempla también la sensibilidad normativa del derecho de familia. Se convoca a la audiencia oral dentro de los 10 días. Bueno, y recuerden que la ley de notificaciones judiciales persiste con algunos detallitos que contempla el Código Procesal de Familia. No sé por qué ahí dice Código Procesal Civil. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son las características de una audiencia judicial? La privacidad, ¿verdad? Esto no cambia, ya sabemos que las audiencias en materia de familia son privadas. Un debido comportamiento de las partes, espero que cambie. Principio de concentración en la audiencia, vamos a ver todo, en una audiencia oral todo, absolutamente todo, nada se nos va a escapar y si se nos escapa es porque no hubo tiempo, lo tenemos que volver a señalar. El principio de inmediación, entonces el juez que está ahí es el que va a tomar las decisiones en ese momento. Y vamos con la audiencia inicial, como está prevista hasta el día de hoy. La audiencia inicial
En la audiencia inicial nos da la oportunidad de homologar convenios. En ese momento, pues en la audiencia inicial, vamos a ver si es la que… ok. Podría pasar que cuando iniciemos la conciliación, después de haber escuchado a la persona juzgadora, dando las reglas y todo lo demás, iniciemos una conciliación, que se tiene que pausar la grabación. Entonces puede que podamos conciliar parcialmente algunas pretensiones, y esto sucede el día de hoy, ¿verdad? No es algo nuevo, ya sea en una audiencia de características escritas como las que hemos tenido, y estas parciales se van a homologar dentro de esa audiencia y continuamos con las pretensiones que faltaron de conciliar. Entonces, esa oportunidad que tenemos dentro de la conciliación. Si no hay conciliación, pues entonces se les va a decir, mire, licenciado, si la persona viene con un abogado, conteste la demanda. Conteste la demanda y va a contestar la demanda, refiriéndose a los hechos uno por uno, en forma concreta, clara, precisa, ¿verdad? Y es ahí donde ustedes deben de modular, no hagan como yo, que habla por las orejas, deben de modular cómo van a contestar esa demanda para que no se extienda y nos dé las 2 de la mañana en la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque después viene la demás dinámica. Ahora, la contestación pueden solicitar ahora que se difiera la contestación para hacerla de forma oral en 5 días siguientes, dentro de los 5 días siguientes. Pero cuidado con esa solicitud, porque si ustedes se les notificó una demanda hace 3 semanas, 4 semanas, y ustedes llegan a la audiencia inicial y le dicen al juez que les dé 5 días para contestar, el juez les puede decir que no, porque ya tuvieron 15, 22 días para haberse preparado para esa contestación y podría verse como un conato de obstaculización de una dinámica procesal que quiere ser pronta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que también dentro del ejercicio de la profesión tengamos esa ética profesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si les dan los 5 días para contestar, tiene que ser de forma oral. Y seguimos, ¿verdad? Y seguimos. Puede pasar que se allanen a las pretensiones. Bueno, si se allanan y procede el allanamiento, pues se dicta la sentencia si el allanamiento es posible, ¿verdad? Si las pretensiones pueden ser allanables, porque hay derechos indisponibles en los cuales no se puede, no podemos allanarnos, ¿verdad? Puede suceder que las partes o las partes demandadas contesten en forma negativa a la demanda. ¿Qué pasa si contestan en forma negativa a la demanda? Que entonces hay que darle audiencia a la otra parte para que se refiera a la contestación negativa. Esto es igual que lo escrito, solamente que en vivo y a todo color, ¿verdad? Entonces, mire, licenciado, yo doy la palabra para que se refiera a la contestación negativa de la demanda. Entonces, sí, ofrezca la contraprueba. ¿Qué puede suceder también? Que las partes demandadas van a formular sus propias pretensiones personales contra la parte actora, que requiere los mismos requisitos que se les exigió, ¿verdad? Que se exigió a la interposición de la demanda. Entonces dice, bueno, es que además voy a presentar mis propias pretensiones contra la parte actora. Entonces ya la parte actora se convierte en una parte actora reconvenida. Entonces se parte la parte demandada reconventora a la parte actora reconvenida. Y todo ahí en vivo y a todo color, lleven agua, merienda y todas estas cosas. Ahora entonces, bueno, como les dije, la parte actora deberá referirse a la posición de la demanda y también deberá referirse a la contestación de la demanda en su contra, oponer excepciones y ofrecer prueba. Ojo, que aquí no lo puse, pero dentro de esa, cuando se exponen cuando se contesta la demanda, obviamente pueden oponer sus excepciones. Entonces, la parte actora reconvenida puede contestar la demanda en su contra, poner excepciones y ofrecer prueba. Vean qué montón. Cuando la parte demandada, al formular sus propias pretensiones personales, además de dirigirse contra la parte actora, lo haga contra una tercera persona. Entonces, esto es normal, esto lo vemos en las demandas. Mire, es que esta demanda va también en contra, entonces se tiene que suspender ahí, si podría proceder a una suspensión para
integrar a esta persona dentro del conflicto familiar, para notificarla y que tenga toda la oportunidad de referirse a todo lo que está sucediendo en esta dinámica. Estamos viendo en procesos bastante complejos. En la audiencia inicial vamos a resolver las audiencias interpuestas. En esa audiencia, ¿verdad? Estamos hablando que no se dio los 5 días para la contestación diferida, sino que todo sucedió ahí. Entonces la persona juzgadora va a resolver las excepciones interpuestas. Pónganse las pilas porque para presentar las excepciones, estas tienen que estar fundamentadas y se puede aportar prueba para las excepciones, y también el juzgador, si así lo amerita, también puede pensar en que quiere recabar prueba para resolver las excepciones procesales. También en la audiencia inicial se pueden ver gestiones procesales pendientes como medidas cautelares, revisión o cese de modificación de medidas cautelares, y puede ampliarse la demanda, ¿verdad? Entonces yo pienso que si se quiere ampliar la demanda, pues tendríamos que verlo al principio de la audiencia inicial para que pueda referirse y cumplirse el debido proceso de que la otra parte puede referirse a esa ampliación. Ya estamos cansados, ¿verdad? Se nos fue bastante rato con solamente ahí donde vamos. Gestiones interlocutorias, admisibilidad o rechazo de las pruebas ofrecidas, y el juez puede introducir prueba de oficio. Entonces tenemos que la dinámica de la audiencia inicial es bastante compleja, así como la tenemos ahora. Y por último, ¿verdad? Como a las 12 de la noche, el juez con su agenda va a señalar hora y fecha para la audiencia de prueba y decisoria del proceso dentro del mes siguiente. Y hay que tener claro que las partes y los abogados quedan notificados. Esto tampoco es algo nuevo, porque realmente a veces señalamos para continuar a recibir la prueba y buscamos un día para poder recabar esta prueba en la agenda, y en ese momento notificamos a los abogados. Pero la diferencia que tiene esto es que debido a la dinámica en cuanto a la representación legal de las partes, pueden ustedes optar por abogados que los puedan suplir en las audiencias cuando no puedan presentarse. Pero yo creo que éticamente pedir la suspensión, porque yo personalmente no puedo presentarme a esa audiencia, es atrasar, ¿verdad? Entonces, si ya tienen la posibilidad de eso y fueron notificados en la audiencia, ya se tienen por notificados. Hay que tener claro eso para que no llevarnos sorpresas. Bueno, esto está repetido ahí. Gestiones, también. Es que voy para arriba. Me está comiendo la tecnología. Ok. Importante. El 223 dice, si las partes están de acuerdo y la prueba admitida está disponible, pueden solicitar a la parte juzgadora valorar la posibilidad de continuar con la audiencia. Después de todo esto, a las 12 de la noche, dicen, licenciada, vamos, que Eddie no me regañe, ¿verdad? Eddie, no, estoy bromeando. Dicen, bueno, licenciada, aquí están durmiendo ahí en el hotel La Central, están los testigos. Entonces, no sé si usted quiere recibirlos de una vez para terminar con el proceso. Estamos todos de acuerdo. Entonces, yo creo que es una herramienta buenísima cuando los procesos no son tan complejos y las partes pueden colaborar con esta dinámica y contener una decisión rápida, inmediata. Me parece que es algo a lo que también tenemos que considerar dependiendo del proceso en el que estemos inmersos. Y ya nos vamos a la audiencia probatoria y definitoria del proceso. Estamos notificados, todo está perfecto, todo lo que se resolvió, y nos vamos a la dinámica de esta audiencia. Otra audiencia oral. Vamos a ver. Si nos vamos a la audiencia inicial, porque yo no puedo hablar de estas cosas, porque si no me lleva toda la mañana acá. Recuerden la dinámica de los actos recursivos. Y recuerden la jurisprudencia en materia de violencia doméstica. Si yo voy a apelar algo que pasó, un rechazo de prueba, que sé yo, algo que yo considere que tenga apelación o que contemple el código, tiene que contemplarlo, pero digamos, yo considere, tengo que hacerlo dentro de la audiencia. Quítese de la cabeza el hecho de que mañana cuando llego a la oficina, recurso de apelación contra... No, eso ya no existe.
¿Por qué? Porque precluyó el momento. ¿Cuándo era el momento? En la audiencia oral. Entonces, con toda la ocasión, voy a apelar, presentó recurso de revocatoria con apelación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, estudiense bien todos los actos recursivos para que tampoco tengan sorpresas dentro de la dinámica de la audiencia. Lo bonito de las dinámicas de las audiencias orales es cuando abogados, jueces y participan con conocimiento de lo que están haciendo, entonces todo fluye. Todo fluye. Esto es bonito, esto no es una cuestión de competencia, es que todo fluya en beneficio de la persona que está inmersa en este conflicto de familia. Entonces, ya nos vamos a otra audiencia. Ya si hay recursos admitidos desde la audiencia inicial en forma diferida, los conocerá el tribunal en el momento oportuno. Y estas son. ¡Ay! Sí, no, aquí les tengo un alegronazo. Reglas de la audiencia, intento de solución. De nuevo, intentamos resolver de forma autocompositiva, que se resuelvan las partes ese conflicto. Se resuelven gestiones interlocutorias pendientes, se practica la prueba, se rinden conclusiones, ¿verdad? Con un tiempito, ¿verdad? Esto no es con tiempito determinado. Se dicta la parte dispositiva y la sentencia en 5 días de forma escrita. Entonces, vamos a recibir. Si la complejidad del proceso lo permite, vamos a dictar la parte dispositiva, el juez puede tomarse 30 minutos, incluso yo pienso que 1 hora, dependiendo si considera, a pesar de que es un proceso complejo, que puede dictar la parte dispositiva, pues lo hará. Y ya salen ustedes con la respuesta de este proceso y tiene que redactarse en 5 días. Y la ventaja de que son procesos donde los principios procesales de inmediatez es importantísimo. Quien recibió la prueba tiene que dictar la sentencia, entonces… Bueno, como sucede en declaratorias de abandono, en procesos de filiación hasta el día de hoy. Aquí tenemos este expediente 24131 que está acá, que es el que fue aprobado en primer debate, según me dijo Edi. Como yo les dije, Edi ha estado hombro con hombro tratando de resolver las cosas que se han quedado tal vez confusas dentro del código, y eso ha sido una labor bastante grande. Y nos habla acerca de que cambia el proceso resolutivo. Entonces, este proceso resolutivo puede cambiar este mes. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Esperemos que sí. Entonces, aquí nos da la oportunidad de contestar en forma escrita con esta reforma. También se le puede pedir la corrección de la demanda si no cumple con los requisitos del Código Procesal de Familia. Y si no se corrige, se tienen por no contestados los hechos a los cuales no se refirió. Entonces vemos que ya no tenemos que contestar en la audiencia inicial, sino podemos contestar por escrito dentro de 8 días. Podemos hacer nuestro alegato de excepciones, pero que tiene que ser con la contestación, fundamentada y aportando pruebas, y que por la dinámica del proceso, como está visualizado, pueden ser las excepciones rechazadas por improcedentes o cuando se determine abuso procesal, porque lo que se requiere es que cuando se vaya a la audiencia de recepción de prueba, no jalar un montón de cosas que pueden haber atrasado el proceso o que hagan más problema para la finalización del proceso. Las excepciones: falta de competencia, falta de capacidad de afectuosa representación, litis consorcio pasivo necesario incompleto, indebida constitución subjetiva de la litis pendencia, cosa juzgada, caducidad, prescripción, transacción, indebida acumulación de pretensiones. Estas son las excepciones, y prácticamente todas las excepciones, yo creo que solo dos no, dan por terminado o acaban con el proceso, ¿verdad? Prácticamente todas son excepciones procesales, porque en caso de que exista una excepción de litis consorcio y así proceda, pues se tendrá que integrar la litis, pero en los demás, o cuando hay una indebida acumulación de pretensiones, se puede indicar que se refiere a las pretensiones que se van a ventilar dentro del proceso y pueden subsanarse esa situación, pero en las demás darían por terminado el proceso. Si la parte demandada se allana, igual cuando proceda, se allana de forma escrita de las pretensiones que se formularon en la demanda, se dictará sentencia dentro del 3er día. Entonces vemos que si se allana, se dicta sentencia, pero también es algo nuevo.
Si el allanamiento es parcial, se dicta sentencia en cuanto a lo que se allanó y seguimos con todo lo demás, las demás pretensiones. Si no se contesta la demanda, se tiene por no contestada y se continúa fijando la audiencia inicial, ¿verdad? Hay que ver que ya no existe esa figura de la rebeldía. Había una vez una señora que estaba indignada conmigo, estaba muy brava en el juzgado que llegó ella porque la habíamos declarado rebelde y me dio 25,000 razones por las cuales ella no era una persona rebelde. Son cosas que pasan. Por eso el lenguaje es importantísimo, porque igual cuando estuve en pensiones alimentarias, el técnico le dijo al señor, señor no se vaya, espérese, le vamos a hacer el traslado de la demanda. Entonces el señor, muy angustiado, el señor campesino, dijo que él no quería que le llevaran en la demanda a ningún otro lado, que él la quería ahí en ese juzgado, porque él vivía en San Carlos. Entonces, como vemos, el lenguaje es muy importante, es muy importante. Y también cómo vamos a enfrentar exactamente estas pequeñas situaciones para que las personas realmente sientan que la ley, que la justicia los abriga dependiendo de la posición y de la forma en que ellos estén. Aquí había una cuestioncita. En los divorcios de separación judicial, reconocimiento de unión de hechos, si no hay hijos, menores, personas con discapacidad, pretensiones de nulidad o inoponibilidad de los procesos de traspasos de bienes gananciales, nulidad o parcial de contratos relativos a ellos de responsabilidad de terceros, ni daños ni perjuicios, se podrá dictar la sentencia sin audiencia inicial, a menos que la persona juzgadora estime que debe hacerla. Entonces, podemos encontrarnos y nos vamos a encontrar situaciones donde la persona juzgadora por A por B encuentra un detalle y dice, bueno, voy a hacer la audiencia inicial en este proceso por esta situación, me imagino que hay que justificarlo y fundamentarlo. Consecuencias de la ausencia de contestación. En los casos anteriores, si hay hijos menores con discapacidad, personas adultas mayores, la sentencia se podrá emitir una vez que se haya garantizado el derecho de escuchar su opinión cuando la decisión les afecte. Recuerden la importancia ahora de tomar en cuenta, en consideración activa a las personas a las cuales les afectan las decisiones judiciales, activa, de acuerdo a lo que las reglas convencionales nos dictan en cuanto a la consideración de estas personas como seres humanos, personas con discapacidad, personas adultas mayores y las personas menores de edad, de acuerdo a la edad de cada una de estas personas, que también el Comité sobre los Derechos del Niño ha dictado observaciones importantísimas respecto a cómo enfrentar las manifestaciones de los menores conforme a la edad que ellos tengan, niños pequeños, adolescentes, todo esto demás. Igual el Comité sobre los derechos de las personas adultas mayores y con discapacidad. Hay una contestación negativa por escrito. 3 días hábiles, refiérase a ella, por escrito. Entonces vemos la posibilidad de contestar, de referirnos a la contestación por escrito, cuando se contesta el planteamiento de pretensiones, cuando se contesta la demanda, se plantean las pretensiones personales o patrimoniales que quiera la persona demandada que va a contrademandar. Se le da audiencia por 8 días a la parte reconvenida para contestar la contrademanda, poner excepciones y ofrecer la prueba. Audiencia por el plazo de 3 días a la parte demandada reconventora para que diga sus alegatos y contraprueba. Y a pesar de que todo es por escrito, pueden ustedes ver que los términos son razonables, ¿verdad? Son razonables. Porque lo que se requiere es que esto vaya así, ¿verdad? Con esta reforma, que me gusta mucho. Se resuelve la competencia previamente, si ya lo vemos, también puede quedarse que se resuelva dentro de la audiencia inicial. En 5 días la falta de capacidad o efectos de la representación, litisconsorcio pasivo necesario, incompleto o indebida constitución subjetiva o indebida acumulación de pretensiones dentro de los 5 días hábiles siguientes. El litisconsorcio incompleto se puede otorgar un plazo de 3 días a la parte actora para que integre la litis. Entonces, como vemos, se otorgan plazos, pero los plazos son cortos, no son largos, ¿verdad? Son cortos. Y también el juez tiene la posibilidad de otorgar, de solicitar la integración de la litis. También se otorga un plazo en caso de que haya una indebida acumulación de pretensiones de 3 días para que se refiera a las pretensiones que van a ser dirimidas dentro
del proceso. Si no se hace esto, pues se seguirá el proceso con las pretensiones que se establezcan que son dirimibles, ¿verdad?, dentro del proceso. En la audiencia inicial, ahora sí, se resuelve la litispendencia, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, y estas dan por terminado el proceso, y si es necesario se va a practicar la prueba que ustedes aportaron con la interposición de las excepciones para resolverlas. Hay que recordar que el hecho de oponer excepciones es: opongo la excepción de transacción, de prescripción, de cosa juzgada, caducidad y de falta de interés actual. Ya tenemos un código. El código ya nos dice cuáles son las excepciones, no hay más. No hay más ni para inventar, no hay más. Se convoca la audiencia inicial. Ahora, ¿qué pasa? Se celebra la audiencia inicial. La audiencia inicial no se aleja del tono de la audiencia oral, sigue siendo una audiencia oral. Se siguen estableciendo y se siguen resolviendo en esa audiencia inicial un montón de gestiones que pueden ser interlocutorias. Se inicia con la conciliación, se resuelven gestiones pendientes, pueden resolverse las excepciones, se resuelven asuntos sobre medidas cautelares, aclaración o asuntos que el juez considere pertinentes que puedan ser en ese momento resueltas para poder subsanar asuntos y poder en ese momento resolver ciertos aspectos para que se llegue a la audiencia de prueba lo más claro posible. Admisión y rechazo de las pruebas ofrecidas. Entonces, en esa audiencia inicial, el juez va a referirse a las pruebas que fueron ofrecidas y va a decir cuáles se admiten y cuáles se rechazan. Entonces, preparen sus herramientas, porque esto es lo que va a suceder en la audiencia inicial y es una característica de audiencia oral. Señalamiento para la audiencia de prueba y decisoria del proceso dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y como ustedes pueden ver, redujo el término de 30 días a 15 días para la audiencia de recepción de prueba y decisoria del proceso. Entonces, la audiencia inicial tiene la dinámica de audiencia oral, entonces todo lo que es el aspecto recursivo también tiene que desarrollarse dentro de esta audiencia. Audiencia inicial única, bueno, ya conocemos la audiencia inicial única. Si no existe prueba pendiente por la naturaleza del proceso, las partes de mutuo acuerdo podrán solicitar la continuación del proceso. Es una audiencia inicial única, a mí me parece, es una herramienta muy buena, ¿verdad?, y en muchos procesos necesaria. Actuaciones en la audiencia de prueba y decisoria del proceso, indicaciones, de nuevo conciliación, resolución de gestiones pendientes, práctica de la prueba, conclusiones y dictado de la parte dispositiva de la sentencia. Entonces, como vemos, no se aleja mucho de la que habíamos visto, pero no es una recepción de prueba grabada a lo que están ustedes acostumbrados, porque dicen, mire, tuve una audiencia oral lindísima de guarda. No, fue grabada, porque los procesos de guarda nos permitían recurrir dentro de los términos un montón de cosas y de forma escrita y todo lo demás. Cuando es una audiencia oral, la dinámica es diferente. ¿Me opongo? Bueno, fundamente, me opongo con qué acto procesal. ¿Qué es el acto procesal que usted está interponiendo? Le resuelvo, si es revocatoria y apelación, la admito o la rechazo en forma diferida, o le rechazo la revocatoria, o le rechazo la apelación porque solo presentó la apelación. Toda esta dinámica es ahí, allí, ¿verdad? Es allí. La ampliación y modificación de las pretensiones en cuanto a las partes y pretensiones tiene que ser antes de la contestación y, bueno, recordar que estamos ante un sistema oral. Esto era para el de allá, pero se sigue manteniendo ese artículo. En cuanto a los hechos, únicamente se pueden ampliar al inicio de la audiencia de recepción de prueba, antes de practicar la prueba. Y recuerden, ¿verdad?, las reglas del sistema oral, audiencia a la otra parte y la prueba que se puede aportar. Entonces, todas estas herramientas tenemos que considerarlas bien, porque digo, bueno, no pude ampliar los hechos en la audiencia inicial. Bueno, pero puedo hacerlo, pero antes de que inicie la de prueba. La contestación
Hay que tener claro que también para la contestación se tiene que contemplar la información sobre otros procesos, referirse a cada uno de los hechos, referirse a cada una de las pretensiones, ofrecer prueba documental aportada en el acto y gracias. Terminé. Yo sé que puede ser un poco, yo sé, es que Joanny ya viene a presionarme, yo sé, ya cuando lo vi venir, puede ser un poco abrumador, pero estas cosas hay que tomarlas con hidalguía. Nosotros estamos aquí porque en realidad estamos muy emocionados, queremos que esto funcione realmente, pero para que esto funcione, la jurisdicción de familia requiere también que los litigantes quieran que esto funcione y que trabajen con mística también. Esto no es para beneficiarnos a nosotros o a 4 pelados gatos, esto es para beneficiar a la población costarricense inmersa en conflictos familiares y que son incontables. Muchísimas gracias y por escucharme.